¿Qué es la Didache? Bueno, la Didache, hermanos, es un libro del primer siglo. Imagínense que es muy probable que ni siquiera haya sido escrito a inicios del siglo II. Todo indica que este libro fue escrito en el siglo I. Estoy hablando del siglo de los apóstoles. Ya ahorita vamos a presentar cuáles son las evidencias de esto. Pero bueno, es un libro del siglo I que cuando aún no se había conformado por completo el canon del Nuevo Testamento, porque todavía para ahí del siglo IV, la iglesia estaba discutiendo cuál tenía que ser el canon del Antiguo Testamento, es muy importante entender, queridos hermanos, que la Didache estuvo entre esos libros que se discutió que podía entrar dentro del canon del Nuevo Testamento. Evidentemente no quedó, pero solo el hecho de que haya sido discutido, solo el hecho de que este libro haya sido puesto en la mesa y se haya considerado y discutido si debía estar dentro del Nuevo Testamento o no, nos indica que era un texto muy utilizado por los cristianos primitivos, era un texto de mucho valor para el cristianismo primitivo. Entonces, déjenme compartirles, hermanos, alguna información básica de este libro. Bueno, aquí tengo este documento que preparé para ayudarme y que ustedes me puedan entender. Bueno, primero que todo, la Didache es un texto anónimo. No sabemos quién lo escribió ni dónde lo escribió. Con todo y eso, hermanos, se le considera dentro de los padres apostólicos, se le considera dentro de los libros de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los famosos padres apostólicos de los que ha surgido ahorita tanto revuelo entre las discusiones que han estado existiendo entre apologetas católicos y protestantes. Los padres apostólicos fueron discípulos directos de los apóstoles, escucharon a los apóstoles en persona y ellos aprendieron de ellos. Entonces estamos diciendo que pues los padres apostólicos son los cristianos de la segunda generación. Ahora, a pesar de que este texto es anónimo, se le considera dentro de los escritos de los padres apostólicos y esto es debido, hermanos, a que el libro data del siglo I. ¿Cómo sabemos de que el libro data del siglo I? Hay dos evidencias internas. Primero que todo, porque el libro nos habla de los obispos. Ahora, los obispos en el siglo II, esto es muy importante mencionarlo, hermanos, los obispos en el siglo II tenían una connotación más regional. ¿Qué significa eso? Los obispos para el siglo II están a cargo de muchas iglesias, están a cargo de las iglesias de una región. A esto se le va a llamar diócesis, ya cuando esté bien adentrado el siglo II. Sin embargo, en la Didache es importante reconocer que los obispos son, se maneja la palabra obispo todavía como un sinónimo de presbítero y es propio de las cartas paulinas, sobre todo estoy hablando de primera de Timoteo y Tito, que a los obispos se les considere también presbíteros. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva, cuando estoy hablando de la iglesia primitiva, me estoy refiriendo a la iglesia de los apóstoles. En la iglesia primitiva, Paulo asignaba ancianos, asignaba presbíteros, asignaba presbiterios. Los presbiterios eran los que se encargaban de pastorear la iglesia, de dirigir a las comunidades cristianas. Dentro de los presbiterios había uno que tenía mayor autoridad, que era el obispo. Esto quiere decir que todo obispo es un presbítero porque es parte del presbiterio, pero no todo presbítero va a cambiar porque se está refiriendo a una persona que tiene a cargo todas las iglesias de una región, una diócesis, ¿se entiende? Entonces, en el Didache, cuando se habla de los obispos, no se está hablando de los obispos con esa connotación del siglo II, sino con esa connotación primitiva. Los obispos en la Didache son presbíteros también. Por eso sabemos que el libro se escribió en el siglo I. Otra evidencia, aquí también lo puse en el texto que estamos analizando, que escribí. Otra evidencia, queridos hermanos, es que cuando se habla de la cena del Señor,
en la Didache se utiliza la frase hasta saciaros. ¿Esto qué significa? Que se está hablando de una cena del Señor en donde la gente no es como nuestros días hoy, ¿verdad? Que la Santa Cena o la Eucaristía es nada más pan y vino. No, en la Didache se está hablando de la cena del Señor como una cena comunal. Esto era propio de la iglesia primitiva. Recuérdense que Pablo regaña a los corintios precisamente por este asunto, porque comían y se saciaban y hasta se embriagaban, porque la cena del Señor en la iglesia primitiva eran comidas comunales, ¿ok? La gente de diferentes estratos sociales se reunía para comer un banquete y ahí celebraban la cena del Señor. Ese tipo de cena del Señor es la que aparece en la Didache. Estas son evidencias de que este texto, sin lugar a dudas, es de finales del siglo I. Vean ustedes lo importante. Quiere decir que la Didache, hermanos, es uno de los escritos del cristianismo primitivo más antiguos. Y no solo eso, podríamos casi que pensar que la Didache es quizás el texto no canónico más antiguo del cristianismo, aún más temprano que la carta de Clemente Romano en el año 96 a los romanos, a los corintios, perdón. Entonces, es muy importante que entendamos el valor de este texto. Este texto es muy importante estudiarlo. Ya les voy a decir por qué. Por ejemplo, hay discusiones sobre si la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, siguió considerando que existían profetas o no. La Didache aborda el tema de los profetas y de los apóstoles. Asimismo, por ejemplo, ¿qué día se reunía la iglesia primitiva? ¿Se reunía en Shabbat o se reunía el primer día de la semana? Esto es un tema que también toca la Didache. Es un tema muy, pero muy importante. Asimismo, en la Didache encontramos un capítulo que habla sobre el fin de los tiempos. Déjenme decirles que la Didache tiene 16 capítulos. Los 16 capítulos los vamos a estar estudiando en este curso que el Instituto Paulino va a dar. Pero bueno, ¿qué más podemos decir de la Didache? Vean, la Didache es mencionada entre ese canon que se estaba discutiendo todavía por Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un cristiano del siglo IV y es el padre de la historia del cristianismo. Escúchenme bien, si ustedes quieren saber cómo murieron los apóstoles, tienen que leer a Eusebio de Cesarea. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué pasó con la iglesia en el siglo I, II, III y IV, necesitan leer a Eusebio de Cesarea, porque Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, él narra todo lo que pasa con la iglesia en esos 4 primeros siglos. Entonces, es muy importante. Ahora, vean lo que dice Eusebio de Cesarea. Aquí tengo una porción de lo que dice Eusebio con respecto a la Didache. ¿Dónde dice esto Eusebio? Lo dice en Historia Eclesiástica. Su obra Historia Eclesiástica lo dice en el libro 3, capítulo 25, capítulo número 25, ¿ok? Ahora, vean lo que dice la Didache. Vamos a ver lo que dice Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea en Historia de la Iglesia. Abro comillas. Esto es lo que dice Eusebio, ¿ok? En el siglo IV. Dice así. En este punto, puede que sea apropiado dar una lista de los escritos del Nuevo Testamento a los que ya nos hemos referido. En primer lugar, está la Santa Tetralogía de los Evangelios. Eusebio está dando una lista de libros que la Iglesia considera inspirados por Dios, seguida por los Hechos de los Apóstoles. Vean que ya para el siglo IV no había dudas de la tetralogía de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y
de los Hechos de los Apóstoles. Luego están las epístolas de Pablo, ¿ok? La iglesia también reconoce las epístolas de Pablo, nos dice Eusebio. Primera y segunda de Pedro. Se puede añadir el Apocalipsis de Juan, aunque Eusebio lo hace con ciertas reservas, porque vean, las discusiones acerca del cual ya expondré en su debido tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Eusebio sobre Apocalipsis? Que aún no está resuelto el tema de Apocalipsis. Algunos, más adelante vamos a ver que Eusebio dice que algunos lo consideran canónico, otro no. De hecho, vea lo que dice aquí Eusebio. Así como el Apocalipsis de Juan, si fuera apropiado aquí, algunos lo rechazan, como ya he dicho, y otros lo aceptan. Entonces, para el tiempo de Eusebio, todavía el Apocalipsis no es un libro que todavía la iglesia uniformemente lo reconozca. Ahora, muy importante, dice la Biblia, dice Eusebio, dice lo siguiente. Estos son los libros reconocidos. ¿Cómo llama Eusebio a la tetralogía de los evangelios, a los hechos de los apóstoles, a las epístolas de Pablo y primera de Juan, primera de Pedro? Las llama los libros reconocidos. Ahora, hay otros que están discutidos, pero que la mayoría de los cristianos los reconocen. Los discutidos, pero que la iglesia conoce. Este es como, por decirlo así, otros libros que la iglesia reconoce, pero que aún la discusión está acalorada. Por la mayoría, reconocidos por la mayoría, ¿ok? ¿Cuáles son esos libros? Aquí lo dice Eusebio. Santiago, Judas, Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. Esos libros, la iglesia los conoce, pero aún tiene ciertas reservas. Bien obra del evangelista, bien obra de otra persona con el mismo nombre. Esto lo dice por Segunda y Tercera de Juan, que habla del anciano. Un testimonio de Papías en el siglo II decía que habían dos ancianos, dos Juan el apóstol y Juan el anciano, Juan el presbítero. Para Eusebio no está claro quién escribió Segunda y Tercera de Juan, si Juan el apóstol o Juan el anciano. Pero vean, ahora añade Eusebio. Entre los libros espurios, ahora Eusebio va a hablar de otros libros que se le llama espurios. Pero eso no significa que sean libros, la palabra aquí espurios no tiene una connotación negativa, sino que simplemente no gozan de esa aceptación que tienen los libros que acabo de marcar en amarillo y en turquesa. Entre los libros espurios están, ¿cuáles son los libros espurios para Eusebio? Los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, ¿ok? Y vean lo que dice acá, la pretendida epístola de Bernabé, que es un documento del siglo II, la llamada enseñanza de los apóstoles. Aquí se está refiriendo a la Didache. Y óigame, el Apocalipsis también, de alguna manera, como estaba en discusión, para algunos era un libro que ya era parte del canon, para otros el Apocalipsis todavía en ese tiempo, algunos lo consideraban espurio. ¿Qué otro libro se consideraba espurio? El Evangelio de los Hebreos. Aquí se está hablando de la epístola a los Hebreos. Entonces, vean qué interesante. En tiempos de Eusebio, dos libros que todavía se consideraban espurios van a llegar a ser después aceptados por la iglesia como parte del canon. ¿Cuáles libros? Apocalipsis y la epístola a los Hebreos. Entonces, hermanos, vean ustedes qué interesante, porque esto que les acabo de leer nos está mencionando a la famosa Didache. La Didache estaba dentro de ese grupo de libros que se consideraban espurios. Para algunos, dentro de esa misma lista, vuelvo a repetir, estaba la epístola a los Hebreos y estaba también el Apocalipsis, solo que después la iglesia los va a reconocer como libros canónicos. Entonces, vean ustedes que la Didache tiene mucha importancia. La Didache, hermanos, también fue reconocida por Clemente de Alejandría en el siglo III como la escritura. Clemente de Alejandría en el siglo III
Es quizás uno de los cristianos, de los cristianos del siglo III que más citaron la Didache y que para Eusebio, perdón, para Clemente de Alejandría tenía tanta autoridad, gozaba de tanta reputación que, vuelvo a repetir, Clemente la llamó la Escritura. Ahora, pónganme mucha atención con esto que voy a decir. La Didache fue descubierta hasta los 1800. O sea, nosotros por Eusebio de Cesarea sabíamos que existía un libro que se llamaba la Didache, solo que no se había encontrado hasta el siglo XIX. Porque, escúchenme bien esto que les voy a decir, en el año específicamente 1873, un sacerdote ortodoxo griego llamado Brenio encontró un códice en donde estaba la Didache junto con las cartas vamos a ver, ya les voy a decir, aquí lo tenía apuntado, junto con las cartas de Bernabé, que es otro texto de los padres apostólicos. Entonces, es muy importante, queridos hermanos, que entendamos esto. Fue hasta el 1800 donde se encontró en la centena en el siglo del 1800, se encontró la Didache. Hoy en día, ¿dónde hemos encontrado fuentes para traducir la Didache? Bueno, en primer lugar, en lo que se llama el Codex Alejandrinos A. Este Codex Alejandrino A se encuentra hoy en día en el Museo Británico y es del siglo V. Este códex, en la parte final, tiene un apéndice donde de manera muy mutilada tiene fragmentos de la Didache. Asimismo, también está en el manuscrito constantinopolitano o jerosolimitano. Hoy en día se encuentra en la biblioteca del patriarca griego de Jerusalén y este códice o este manuscrito es se data para el año 1056. También la Didache se puede encontrar en una traducción siriaca que está en la Universidad de Cambridge que data del año 1170. Esas son las tres fuentes en donde podemos encontrar la Didache hoy en día. Entonces, recuérdense, ya desde el siglo IV, Eusebio de Cesarea, son tantos nombres que se me enredan, perdón. Ya desde el siglo IV, Eusebio de Cesarea, en su obra Historia de la Iglesia, ya desde ahí, Eusebio no la mencionaba a la Didache como uno de los escritos espurios. Clemente de Alejandría, en el siglo III, citaba varias veces la Didache, pero fue encontrada hasta el 1873. Óigame, el descubrimiento de la Didache se compara inclusive a el hallazgo de los manuscritos de Qumran, porque en realidad la Didache por mucho tiempo había un gran deseo de poder encontrar ese escrito. Ahora, óigame bien lo que les voy a decir. La Didache, aquí una persona preguntó qué significa la Didache. La palabra Didache, que aquí pregunta Publi Guate, ¿qué significa la Didache? Viene de la palabra griega didascalía, que significa enseñanza. Entonces, la Didache es el título que recibe este libro, la enseñanza, pero también a este libro se le llama la enseñanza de los apóstoles. Entonces, es muy importante este libro porque la Didache parece que es una colección de dichos de los apóstoles que fueron compilados. Eso es lo que es la Didache. Parece que es una lista de dichos y enseñanzas breves de los apóstoles que fueron compiladas en el siglo I. Esa es la Didache. Ahora, ya para ir terminando, porque como les decía, es una breve aproximación de lo que es la Didache, porque hemos estado anunciando este libro y este curso que vamos a dar, y ya tenemos algunos hermanos matriculados, pero nos hemos dado cuenta que hay un montón de gente que no sabe qué es la Didache.
Y bueno, precisamente para eso estoy haciendo hoy esta pequeña clase. Ahora, escúchenme. Voy a leerles el capítulo número 7 de la Didaje sobre el tema del bautismo. Ustedes saben que los judaizantes son, como buena secta que son, no bautizan con la fórmula trinitaria. Los judaizantes, al igual que la secta Solo Jesús o los famosos unicitarios, bautizan solo en el nombre de Jesús. Y es que se agarran que en el libro de los Hechos de los Apóstoles 5 veces se dice, y los bautizaban en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia dice en los Hechos de los Apóstoles, bautizaban en el nombre de Jesús, no se está refiriendo a que solo se bautizaba en el nombre de Jesús, sino que cuando la Biblia dice que les bautizaban en el bautismo del nombre de Jesús, se está refiriendo al bautismo que encomendó Jesús, porque eso es lo que quiere decir la Biblia con el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo que encomendó Jesús. Recordemos que la instrucción de Jesús fue muy clara en Mateo capítulo 28. Nosotros tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos aquellos que sean discípulos de Cristo. Cuando la Biblia habla en los Hechos de los Apóstoles que les bautizaban en el nombre de Jesús, no significa que la iglesia no bautizara con la fórmula trinitaria, sino que la expresión de Lucas en el nombre de Jesús, vuelvo a repetir, es una expresión para referirse al bautismo que encomendó Jesús. ¿Cuál era el bautismo que encomendó Jesús? El que dice Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vean qué interesante esto. Los judaizantes dicen que no debe ser así, que la iglesia no bautizaba así. Los unitarios dicen que la iglesia no bautizaba así. Mentira. Este problema lo resuelve la Didaje, porque la Didaje deja bien claro que la iglesia en el siglo I bautizaba con la fórmula trinitaria. Vean lo que dice la Didaje en el capítulo 7 sobre el bautismo. Abro comillas. Esto es lo que dice la Didaje. Con respecto al bautismo, y por cierto, quiero decirles que lo estoy leyendo de este libro de Alfonso Ropero, de editorial CLIE, que se llama Obras de los Padres Apostólicos. Este es el libro que vamos a utilizar en el curso que está por dar ya casi el Instituto Paulino Internacional. Abro comillas. Con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en aguas corrientes. ¿Ok? Todo indica que la iglesia primitiva bautizaba en ríos, por eso dice en aguas corrientes. Pero si no tienes agua corriente, entonces bautízale con otra agua. Y si no puedes en agua fría, entonces hazlo en agua caliente. Pero si no tienes ni una ni otra, es decir, agua fría y caliente, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saben que esto tiene mucha importancia porque recuérdense que Pablo bautizó personas en la cárcel. Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí no habían aguas corrientes, ahí no había un estanque para sumergir a las personas. ¿Cómo se bautizaban las personas que creían en Cristo en una cárcel? De esta forma, por aspersión. Se le derramaba agua 3 veces en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Didaje. Añado la última parte. Pero antes del bautismo, que el que bautiza y el que es bautizado ayunen, y todos los demás que puedan, y ordenarás a aquel que es bautizado que ayune un día o 2 antes. Esto es la instrucción de la Didaje sobre el bautismo. Señoras y señores, tenemos gracias a la Didaje un registro histórico de que la iglesia desde el siglo I bautizaba con la fórmula trinitaria. Ahora, Didaje también habla de otros temas. ¿Cómo practicaba la iglesia primitiva el tema de la cena del Señor? La Didaje habla de ese tema. Por eso es tan importante estudiar este texto. Y esto es lo que vamos a hacer por 8 semanas en el Instituto Paulino Internacional. Bueno, hermanos,
No sé si hay alguna pregunta antes de que termine. Ya terminé. Esta era mi presentación corta de la DIDAG. Vuelvo a repetir, a partir del miércoles 4 de septiembre empieza este curso de 8 semanas donde vamos a estudiar exhaustivamente los 16 capítulos de la DIDAG. El curso tiene un costo de $30 e incluye un certificado del Instituto Paulino Internacional. Así que si quieren matricularlo, por favor escríbanos a través del Telegram, escríbanos por favor a través del Instagram, a través del TikTok y con mucho gusto les vamos les vamos a ayudar para que lo matriculen. Vamos a ver, vamos a ver. Dice Aníbal Aguilar, ¿qué dice del día de reposo? Bueno, pues te adelanto que la DIDAG no dice en ninguna parte que la iglesia se reúne en Shabbat, sino dice que se reúne en el día en que el Señor resucitó. Y se está refiriendo al día primero de la semana. Entonces, estas payasadas y pseudohistoria que nos quieren vender los judaizantes es completamente falsa.